confundir un poquito, nosotros nos vamos a estar reuniendo aquí todos los martes y entregando además los ensayos, pues siempre van a ser para antes de que empiece la clase, ¿sí? Muy bien, entonces pues esta es nuestra asignatura, esta es la estructura de la plática que vamos a ir teniendo el día de hoy, espero que en general no. Y bueno, pues aprovecho esta lámina para platicarles acerca de un colega, esta lámina me la robé, se la robé a un colega que hoy en día ya no está lamentablemente con nosotros, pero siempre me gusta recordarlo en estas sesiones. Él es el doctor Jesús Figueroa Nazuno. Tal vez no han escuchado mucho hablar de él. Él lamentablemente fallece en 2018, nace en 1945 y él hace un doctorado en psicología en Machine Intelligence en la Universidad de Edimburgo con alguien que a lo mejor le suena un poquito más. ¿Alguien ha escuchado hablar de Donald Mickey? Así como Mickey de Mickey Mouse, pero se escribe con Y. No, bueno, si no, no se preocupen, les vamos a platicar por qué es importante. Y bueno, pues el buen doctor Nazuno, que es de quien tenemos allí su imagen, del lado derecho lo tenemos en una foto que él mismo a veces ponía en sus presentaciones, pues un poquito para reírse de sí mismo, ¿no? Con falda escocesa. Pues claro, estaba en Edimburgo y al menos en algún momento se vistió como se visten allá, ¿no? Con su faldita escocesa. Y él decía mucho que, pues, él que se sentía ya grande, pues estaba con nosotros para enseñarnos que apenas nos iban saliendo las primeras ramitas de conocimiento, ¿no? Y que, pues, esperaba que floreciera en nosotros un arbolote, una serie de plantas como la tiene ahí. El dibujo es de Quino y, pues, es bastante representativo, ¿no? De lo que él intentaba enseñarnos. Bueno, en particular, pues yo lo menciono porque, pues, a mí me enseñó mucho de estos temas que vamos a estar comentando y pues por eso lo pongo acá, aparte de que me robé su lámina de acá, ¿no? Porque me gustaba, como decía, esta es la estructura de mi plática. Bien, entonces espero no ser tan caótico como él, o tal vez sí, no lo sé. Pero vamos a empezar con el capítulo 10, When GoFi was New Fi. Y pues vamos a empezar a definir qué cosa es GoFi. Y seguramente ustedes han vivido en el centro un poquito de esta interacción de la inteligencia artificial clásica, simbólica, con sus defensores acérrimos que odian a los conexionistas, ¿no? Y los conexionistas que dicen que el procesamiento simbólico no sirve para nada, y bueno, y los que estamos en medio, yo me definiría como híbrido, ¿no? Entre los dos enfoques, pero vamos a entender a qué se refiere con estos enfoques, cómo surgen, cómo se van desarrollando. Y alguna vez estos enfoques clásicos, que es el GoFi, fueron el NewFi. Es decir, cuando surgieron no eran good old fashioned artificial intelligence, no era ya algo pasado de moda, sino en aquel entonces era la moda, era lo nuevo. Pues vamos a remontarnos a aquellos entonces. Vamos a hacernos preguntas como ¿cuándo surge la inteligencia artificial? ¿Cuándo surgen las ciencias cognitivas computacionales? Y también las ciencias cognitivas no necesariamente computacionales. ¿Cuál fue el primer programa inteligente? Y de ahí pues nos remontamos a otra palabra, a otra pregunta todavía más anterior. ¿Cuál fue el primer programa? Entonces, podemos clasificar a un programa de muchas maneras distintas, ¿no? El primer programa, con su definición, puede ser un conjunto de instrucciones que pueden ser ejecutadas por una computadora, de manera ya un poquito más moderna. De manera todavía más antigua, una lista de reglas o instrucciones escritas en papel y ejecutadas a mano. ¿Alguien reconoce ese programita que está allí en el monitor? Está puesto así en chiquito a propósito para que no lo reconozcan. Así que si no lo reconocen, no se preocupen. No, pues es nada más y nada menos que el programita famoso de Ada Lovelace, que se cuenta como uno de los primeros programas documentados para una computadora que los podía ejecutar. Entonces, aquí tenemos la máquina analítica, The Analytical Engine, y pues ahí tenemos de manera muy orgullosa a Ada Lovelace del lado derecho trabajando en la maquinota de Charles Babbage, que se supone que iba a ser de vapor y que cada uno de esos que ustedes observan ahí son una especie como de relés con engranes. Y tenía varias características interesantes, tarjetas de operación que ya eran tarjetas perforadas por acá,
y por otra parte tenía tarjetas de datos. Todavía no se consideraba que datos y programa iban a estar almacenados en el mismo espacio, cosa que más adelante concebiría John von Neumann, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Y pues tiene un molino que le llama, un molino central para hacer los cálculos. Entonces, en realidad era como la máquina de diferencias de Charles Babbage, que más adelante produjo, pero con una idea mucho más general y mucho más monstruosa. Realmente esta no se llegó a producir, hasta la fecha no se ha, partecitas se han logrado replicar, pero toda completa tal como la concibió Charles Babbage, no. ¿Por qué? Porque es muy cara, además requiere mucha energía de vapor para funcionar, o algún otro sistema mecánico, y además sería muy cara de construir. Entonces, por lo mismo, esta máquina lo dejó a él en la ruina y finalmente le fue muy mal, ¿no? Pero bueno, al menos Ada Lovelace, cuando él le platicó de qué se trataba esta máquina, junto con él, hizo este programa entre muchos otros. Esta es la famosa nota G, que es el diagrama para calcular los números de Bernoulli. Y pues más que un lenguaje específicamente todavía tiene mucha notación matemática, ¿no? Pero en teoría esto era capaz de calcular todos los números de Bernoulli, que no es lo mismo nada más que una notación matemática, porque una notación matemática no establece un procedimiento de cálculo, únicamente establece ciertas declaraciones. Digamos que las matemáticas son más declarativas que procedurales. Y aquí hay una diferencia muy importante entre los algoritmos y las computadoras. Bien, entonces, este es el primer programa conocido para una máquina que nunca existió, pero aquí lo tenemos, ¿no? Y es la importancia de Ada Lovelace. Más adelante vamos a tener que el procesamiento o la programación se va a seguir haciendo más que nada en papel y lápiz. Entonces aquí tenemos esta maquinita que es una IBM, ya estamos hablando por ahí, damos un salto a los 60, pero la parte que quiero recalcar aquí es que programar en aquel entonces era utilizando papel y lápiz. Y por eso el programming power que tiene esta muchacha es un lápiz, ¿no? No es otra cosa más que el poder de programación, ¿no? Porque más que ponerse directamente a teclear los programas en la computadora o a ejecutarlos, pues no se podía, ¿no? No era la programación interactiva que tenemos hoy en día, que cambiamos un punto y coma, no compila. Le ponemos un paréntesis que sea, no compila, y así, ¿no? Casi ensayo y error hasta que compile, ya salió. Ah, pero no hace lo que yo quería. Ah, pero ya compilo, no importa, ¿no? Entonces, no era tan interactivo, ¿no? Y seguramente también muchos de los colegas les pueden platicar cómo sus primeros pininos con las computadoras, pues eran que llevaban su bonchezote, tarjetas perforadas, ¿no? A que se las ejecutaran en una maquinota de la UNAM, porque era de las primeras máquinas que había, y ya les daban el resultado en 1 o 2 días, y muchas veces el resultado era error, ¿no? En línea tal, híjole, otra vez a volver a hacer el programa, volver a perforar las tarjetas o cambiar una, y otra vez a procesarlo, ¿no? Entonces así era la programación, pues en las épocas tempranas. Y justamente esto nos va a hacer reflexionar también hasta qué punto el primer programa era escrito como. Ahorita vamos a ver justamente por qué. Aquí tenemos también otra forma de programar y vemos también cómo ha ido evolucionando, ¿no? La tecnología que permite ir haciendo estos cálculos desde la famosa primera generación de bulbos, bueno, esa ya sería la segunda, luego transistores que tenemos hasta la derecha, y aquí pues ya no incluye la miniaturización, ¿no? Pero eso es lo que nos muestra de manera muy interesante, y además que la programación tampoco era escribir muchas veces un código, sino era conectar y desconectar un montón de cablecitos, como tenemos aquí por estas programadoras operadoras de la ENIAC en 1946. Entonces, el concepto de programa ha variado mucho a lo largo del tiempo. Y esto es importante para nosotros porque si nos preguntamos cuál fue el primer programa de inteligencia artificial o de ciencias cognitivas computacionales, pues tenemos primero que dilucidar, bueno, a qué tipo de programa te refieres. Y vamos a mencionar que hay muchos ejemplos diferentes, incluso que compiten por este primer programa. Entonces tenemos
antes de este ENIAC, un artículo sobre programas inteligentes. Aquí ya hablamos de que está realizando una actividad inteligente. También vamos a tener un montón de problemas con la definición de esta palabra a lo largo de este curso y yo creo que en general a lo largo de su maestría. ¿Qué cosa es inteligente? ¿No? ¿Qué cosa define un programa inteligente de uno que no lo es? Aquí una posible respuesta es la de Alan Turing, porque nos permite hacer una búsqueda a través del espacio de posibles soluciones. Esto se llama heurística. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a tener cierta conducta inteligente, porque incluso el espacio de búsqueda puede llegar a ser muy, muy grande, como el ajedrez. En realidad, ustedes pueden definir un juego de ajedrez como una búsqueda en un espacio muy, muy grande de posibilidades, de que, a ver, ya que la jugada es avanzó un peón, avanzó un alfil, ¿qué me conviene más? ¿Qué pieza debo mover primero? ¿Qué movimiento va a maximizar mis posibilidades de ganar a fin de cuentas? Entonces, este tipo de búsquedas debe ser inteligente porque si nos podemos a multiplicar el tamaño del espacio de búsqueda, terminamos con números exponenciales y entonces sí me va a responder que la mejor jugada de ajedrez va a ser en 1 millón de años, ¿no? ¿Cuál va a ser? Y no porque el algoritmo de la computadora sea muy lenta, sino porque creció exponencialmente. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de un programa inteligente, pero hablamos nada más de un artículo de un programa inteligente. Todavía no estamos hablando de un código como tal. Y si hablamos además de cuándo se definen las computadoras como algo programable, nos vamos a 1936, que no fue la única definición de procedimiento que ahora, hoy en día nos habla de la computabilidad, pero sí es una de las más importantes, más relevantes y que van a ver quienes lo han llevado en teoría de la computación, todas las implicaciones que esto tiene. Y quienes ya llevan teoría de la computación ya lo deben saber. Entonces, pues son las famosas máquinas de Turing, ¿no? Y justamente podemos observar que lo que hacía aquí Turing era tratar de dar solución a ese bonito problema que aparece ahí, el Entscheidungsproblem, que se trataba justamente de saber si un programa se podía detener o no y estaba además relacionado con la decidibilidad de la matemática. Toda esta es una historia larguísima que pues eventualmente la podemos retomar, pero tampoco es el objetivo de esto, ¿no? Más bien la van a ver en teoría de la computación. Pero, ¿por qué es importante la definición que nos plantea Alan Turing en este año de 1936? Pues justamente porque ahí es cuando aparece la definición de una máquina abstracta que tiene una cinta, esta cinta es infinita, esta cinta tiene cuadritos y hay una cabeza que es capaz de leer cada uno de estos símbolos o escribir estos símbolos. Entonces, aquí viene la definición abstracta, pero de una máquina que teóricamente es capaz de realizar cualquier cómputo. Y fíjense nada más, esto viene antes de que se construya cualquier computadora realmente existente. Aquí hablamos de una computadora a nivel teórico. De aquí que todo lo que es teoría de la computación y todas las propiedades de lo que es computable y no lo es, esté definido en términos de esta máquina abstracta que no va a existir una implementación todavía. Y eso nos permite darnos ciertas libertades, como pensar que la cinta es infinita, que nunca se va a acabar el espacio de la cinta, que efectivamente lleva cierto tiempo, pero pues realmente no nos importa específicamente cuánto. ¿Por qué? Porque todo esto es abstracto. Entonces, digo, parece más teoría de la computación, que lo van a ver más allá, pero justamente es esto, la teoría de la computación es totalmente separada del medio en el que se va a ejecutar. No va a importar, lo que va a importar son las definiciones de lo que es computable y lo que no lo es. Bien, entonces ya tenemos una máquina de este tipo. Entonces, sobre esto es que Alan Turing en 1941, no muchos años después, divisa, o bueno, ¿cómo se dice? Devise, se le ocurre un algoritmo inteligente, ¿no? Entonces, tenemos este artículo y justamente señalamos allí que es nada más un artículo, pero no da código. Entonces aquí viene la pregunta de hasta qué grado un artículo
es un programa o no, algo que más o menos nos delinea cómo hacer, cómo dar una solución, es o no un programa, ¿no? Aquí empezamos a entrar en estas cuestiones así definidas difusamente. Y además, aquí tenemos un recordatorio de cómo fueron evolucionando las máquinas desde aquel 1936 en la que Alan Turing las define de manera teórica. Está lloviendo bien duro, así que si no me oyen, me dicen para ponerme audífonos o ver qué hago, ¿no? Bien, entonces, una de las primeras computadoras que en teoría también iban a ser Turing Complete es justamente la SUSE Z3, que fue diseñada, se supone que sí se construyó en aquellas épocas, pero fue destruida por la Segunda Guerra Mundial, por Konrad Zuse en Alemania. Durante mucho tiempo esta computadora fue ignorada de la historia. ¿Por qué? Porque, como dicen, la historia la hacen los vencedores. Y pues Alemania resultó vencida en aquella época y pues toda su tecnología y todo pues fue mirada como menor. Los buenos eran, por supuesto, los que siguen aquí, Estados Unidos, Reino Unido, pero efectivamente sí era una máquina que con los planos que se tuvieron se pudo reconstruir el mismo Konrad Zuse en 1998. Y era además con puro relé y la memoria era mecánica, es decir, almacenaba un 0 o un 1 dependiendo si la laminita estaba así o así, ¿no? O con cierto movimiento. Una máquina bien interesante. También si quieren un día platicamos, nos podemos pasar toda una clase platicando de todas las máquinas fabulosas que inventó Konrad Zuse. Creo que con algunos de ustedes ya lo he platicado. Y ya después vienen las máquinas como la ABC, la Atanasoff Berry Computer, que en teoría estuvo fuertemente involucrado Alan Turing en su diseño, pero no era programable, era de propósito específico, era nada más para realizar una sola tarea. Igual que el famoso Colossus Mark I de Inglaterra, que además era controlado así como pusimos al principio, ¿no? Con la ENIAC, pero ya más adelante, si nos vamos a la ENIAC, vemos que esta sí era Turing Complete, es decir, ya tenía todos los elementos para poder hacer el cómputo o el cálculo completo, como se podría hacer en una máquina de Turing. Bien, entonces hay muchas aquí, no nos vamos a entretener demasiado listando cada una de ellas, pero si se fijan las más famosas, o a lo mejor si les preguntaran a ustedes cuál es la primera computadora, tal vez hubieran dicho ENIAC, ¿no? No sé, es de las más famosas. Y bueno, pues sí, es de las primeras, es electrónica, pero antes de ella hubo todavía otras, ¿no? Todas estas que están acá. Entonces, todo esto nada más es como para situarnos, observen las fechas, prácticamente en todas estamos hablando de los 40. No tenemos una máquina que sea programable, como comentábamos al principio, así con su pantallita, su consola y ver todo eso, sino era una programación muy diferente. Pero es justamente en estas épocas en las que se empieza a gestar la noción de cómo se puede hacer un programa inteligente. Digamos, para escribir un programa inteligente necesitamos una máquina que lo pueda ejecutar y ver si realmente funciona o no funciona, ¿no? O no. Justamente esta es la pregunta, ¿no? Entonces vamos para allá. Aquí tenemos, por ejemplo, una máquina que no está listada en todas las anteriores, que sí es una computadora que sirve para jugar ajedrez. Y esta máquina para jugar ajedrez fue diseñada por Claude Shannon. Así es, el mismo Shannon de la teoría de la información. Y casi nunca se menciona a Shannon dentro de la inteligencia artificial. Aquí está junto con su colega Edward Lasker construyéndola, revisándola, y esta máquina podía mover hasta 6 piezas, las movía de manera automática y tenía 150 operaciones de relés únicamente para hacer un movimiento. Los relés están allá abajo, ¿no? Si ustedes nunca han visto un relé, tal vez tampoco han visto una central telefónica antigua, tal vez tampoco han visto un aparato de disco, pero al menos los han visto en películas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacía el disco, cuando ustedes marcaban, por ejemplo, un 8, ¿no? Era enviar 9 pulsos, hacía taca, 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 ¿no? Que son 9 pulsos, y esos pulsos lo que hacían era irse a la central, y en la central un relé iba girando 9 veces, ¿no? Ta, 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 y al girar, de esta manera, conectaba o iba estableciendo un puente entre un punto y el siguiente, de tal manera que se establecía una conexión de cable, así de punto a punto,
que permitía la comunicación. Tan era de cable que, así como en las caricaturas, sí era posible enviar una descarga eléctrica de un punto a otro. Y claro, fundiendo a la pobre máquina de relés, ¿no? Ya después se les fueron poniendo protectores para que la gente malora no hiciera eso. Y bueno, eso también tiene que ver más con telefonía, ¿no? Pero bueno, más bien un relé entonces es algo a lo que le aplicas corriente y entonces abre o cierra, ¿no? Digamos que le aplicas corriente a este nodo y conecta, le quitas corriente y desconecta. Esa es la operación básica de un relé. Y como saben ustedes, es una especie de compuerta AND. Y saben además que con una sola compuerta, ya sea AND, OR, etcétera, y una negación, pueden ustedes armar todas las posibles combinaciones lógicas. Entonces, funcionaba como una compuerta lógica a partir de la cual se podía construir todo lo demás. Por eso funciona con relés, con bulbos, con transistores y por supuesto con millones de transistores en un solo chip de silicio. El principio para manejar ceros y unos sigue siendo el mismo, basado en la álgebra de Boole. Bien, entonces tenemos aquí a Shannon con su maquinota que jugaba ajedrez. ¿Qué tan buena era? No mucho, pero jugaba ajedrez solita. Aprendía, pues no mucho, no estaba diseñada para aprender todavía. Más bien, hacía otras cosas que sí aprendían, bueno, esta todavía no, hacía otras cosas muy famosas, como esta que tenemos aquí, su famosa ecuación que tenemos ahí para la entropía, donde gracias a ello nosotros sabemos cuántos bits podemos mandar por un canal analógico, que ya después devino en canales digitales, y bueno, pues ya la multiplexación cambió a ser más bien por tiempo que por canal, ¿no? Que por frecuencia de canal. Pero durante mucho tiempo la capacidad de transmisión de un canal estuvo dada por esta fórmula, entre otras cosas. Y también qué tanto se puede comprimir sin pérdida una imagen, la voz, sonido, etcétera. Sigue siendo muy, muy vigente esta fórmula y muy importante en telecomunicaciones. El mismo Claude Shannon entonces hizo otras cosas como construir cualquier relación numérica lógica a través de álgebra booleana y cómo esto se vertía en un circuito, que justamente es lo que les platicaba hace ratito. Entonces, de hecho, es uno de los primeros que fusionan álgebra de Boole o álgebra booleana con con la circuitería, ¿no? Cómo se puede llevar a cabo esto. Claude Shannon nos abandona en 2001, desafortunadamente, pero bueno, con un gran legado en muchos aspectos, comunicaciones, circuitería, lógica y por supuesto también inteligencia artificial. Ahí lo tenemos muy orgulloso con su maletita de ratones, donde efectivamente era un ratón pero mecánico. Entonces, aquí no les pongo el video porque nos tardaríamos mucho, pero si pueden búsquenlo, busquen así Claude Shannon video. Es más, creo que se los voy a dejar de tarea en la siguiente lámina para que ustedes lo vean. Y justamente lo que hace esta retícula de acá arriba, lo que va a hacer es, se cierra y le pone un ratoncito encima. Y este ratoncito se va a mover de un punto a otro de manera magnética. O sea, abajo hay un imán que mueve al ratón, ¿no? Y el ratón lo que hace es ir buscando la salida de un punto a otro, es un laberinto. El laberinto se especifica desde abajo, es decir, qué posiciones están abiertas y qué posiciones están cerradas. Lo interesante es que el ratoncito, después de recorrer el laberinto y encontrar una salida, lo sacas, lo vuelves a poner y ya no hace la búsqueda. Solito ya sabe a dónde irse. Aprendió. En realidad lo que está haciendo es que una vez que decidió un camino, lo deja guardado justamente en la misma matriz. Entonces, cada vez que está en un punto ya sabe, la última vez me fui a la derecha, entonces me voy a la derecha. Nos va guardando el camino, pero fíjense, esto es una heurística. Independientemente de que lo guarde el ratoncito en el cerebro o se guarde en el cerebro, esto ya es una heurística de búsqueda que guarda almacenado el camino que siguió este ratón para llegar de un punto a otro. Y además aquí simulaba pues lo que hacía un ser vivo, en este caso un ratón. Puede haber sido cualquier otro objeto, pero fíjense que en aquel entonces se hacían, todavía, ¿no? Pero se hacían muchos experimentos con ratones en laberintos. Y justamente la idea era que el ratón fuera capaz de llegar de un punto a otro. Y el ratoncito vivo, animal, encontraba su camino de un lugar a otro, ¿no? Entonces, por eso era un problema importante porque se parecía mucho, ¿no? Entonces, observemos también cómo aquí se trata de repetir o de tratar de replicar lo que ya tenemos en la naturaleza
con elementos mecánicos, ¿no? Es como esa ansia de querer crear o querer entender mejor eso que ya se tiene. Ah, bueno, pues ahí está, mejor lo hubiera puesto en lo que explicaba hace ratito todo eso, ¿no? Eh, Aquí tenemos el ratón donde empieza y debe encontrar el queso. Y estas vallas se ponen de manera que no puede atravesarlas el ratón. Y aquí se ve, cada una de esas como que rosetitas es una vuelta del ratón, ¿no? Entonces empieza a dar vueltas para ver por dónde puede salir, explora todos los caminos, pero ya una vez que aprendió el camino, pues ya se va directito, que es la parte de abajo. Ya no hace todos esos experimentos, ya no hace todas esas búsquedas. Y ese es el chiste. Y pues aquí es como se hizo la foto, ¿no? Como que le ponen una lamparita al ratoncito y le sacaron una foto como de larga exposición y pues se vio ahí todo lo que hizo para poder ver cuáles eran todas las variantes. Entonces, bueno, como ven, pues estaba súper entretenido Shannon con esto y con muchas otras cosas, y a lo mejor a nosotros nos puede parecer un poquito trivial, pero es muy importante desde el punto de vista de las heurísticas. Pero, regresando a la pregunta que tenemos inicialmente, ¿dónde está el programa como tal, no? Entonces, si bien se puede ver, no sé, como una máquina de propósito específico, pero no existe como tal todavía una serie de instrucciones. Y estamos hablando, a ver si viene la fecha por allí, pero estamos hablando aquí viene 52. Entonces estamos hablando de principios de los 50, este trabajo es todavía de 49 más o menos. Entonces todavía no hay una especie de programa inteligente como tal, que es justamente lo que estamos buscando. Bien, entonces ahí están esos dos videos, por favor tomen nota de ellos. De todas maneras los vamos a poner en el Classroom, no se preocupen. Entonces, si no tienen ganas de sacar su celular y sacar el código QR y luego hacer un bookmark y todo ello, no se preocupen, más adelante lo vamos a ver. Justamente son videos de Shannon los dos. Y justamente el primer ensayo va a venir basado en estos dos videos. Así que por eso los vamos a poner de nuevo en el Classroom, ¿no? Pero bueno, es más o menos para que vayan teniendo una idea, porque tenía ganas de poner un QR aquí para ver cómo se veía y corroborar que ustedes podían verlo si sacaban su celular, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Bueno, entonces si ya capturaron los dos, no sé si es buena idea poner dos QRs en una sola pantalla y enloquezca el celular con ambos, no lo sé. Bien, voy a saltarla, de todas maneras, insisto, esto va a estar en la página del seminario cuando pongamos la tarea. La tarea va a ser para la siguiente semana. Ok, y entonces publica algo en 1950, en realidad este trabajo, como les decía, ya es de 1949, y pues es también como una especie de otro paper de cómo jugar ajedrez, aparte de su máquina, y pone un montón aquí de restricciones que se tienen que poner, ¿no? Entonces también van a leer este artículo, o sea, todo se va a complementar, ¿no? Artículo y los dos videos, y ya, nada más, es todo sobre el mismo tema. Y pues justamente, además, él ve posibilidades grandes e importantes acerca de esto, de crear máquinas para diseñar filtros automáticamente, ecualizadores. Él era súper electrónico, ¿no? Como ya vimos, pero quería hacer inteligencia con el hardware directamente. O sea, observen cómo el cambio de paradigma, ¿no? Ahorita pensamos en inteligencia y nos vamos a Kodalab. Híjole. No, en aquel entonces nos íbamos a los fierros, ¿no? Bueno, se iban a los fierros, ¿no? Yo no estaba aquí, bueno, en aquella época es una especie de cambio de paradigma que se fue dando desde aquel entonces. ¿Qué más quería hacer Shannon? Quería diseñar circuitos y relés automáticamente, quería hacer máquinas que podían enrutar llamadas telefónicas, basadas en circunstancias individuales en lugar de patrones fijos. Fíjense nada más esto que implicaría. Por ejemplo, si teníamos muy pocos canales que se estaban utilizando por un lado, enrutarlos para no saturar otro canal por acá, porque si lo saturas empiezas a tener más interferencia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de optimización de rutas. Máquinas para realizar operaciones simbólicas, matemáticas, que vamos a ver que justamente esto eh, va a ser una de las cosas que se consideran como más inteligentes en la época, por sobre otras, que van a decir, no, eso, hay reconocer letras, eso no es inteligente, eso lo hace cualquier niño. Ah, pero resolver demostraciones, eso sí es inteligencia. Y hoy en día se piensa diferente.
¿no? Porque hoy en día sabemos que reconocer una imagen o decir qué cosa ve ser una imagen no es trivial. Hemos avanzado mucho en ello, sin embargo. Bien, máquinas capaces de traducir de un lenguaje a otro, o sea, ya todo eso lo imaginaban en 1949. Máquinas capaces de orquestar una melodía, máquinas capaces de hacer deducción lógica, y bueno, seguramente podemos seguir más y más y más listando cosas, pero estas son las que listó Shannon. Entonces, él ya preveía, ¿no? Foresee, ya veía con antelación este tipo de cuestiones, y fíjense, en este entonces ni siquiera existía inteligencia artificial, no existía el término. El término fue acuñado más adelante en 1956, en una famosa conferencia de Dartmouth. Antes de eso no tenían nombre todas estas cosas extrañas que hacían, y además se publicaban en revistas que no tenían que ver con computación. Vean nada más donde se publica aquí, la revista de filosofía. Fíjense, era un tema de filosofía y de otros, como vamos a ver más adelante. Entonces, justamente por eso les quiero platicar toda esta historia, ¿no? Y luego aquí tenemos al programa de ajedrez que escribe Alan Turing. Y quien nos platica esta historia es Dermot, qué nombre tan raro, ¿no? Pero así se llamaba. Dermot es o se llama, es el sobrino de Alan Turing. Sobra decir quién fue Alan Turing, ¿no? Y recuerda que platicaba muchas veces su tío acerca de Donald Mickey. ¿Se acuerdan que mencionamos a Donald Mickey? Pues Donald Mickey fue nada más y nada menos que estudiante de Alan Turing. Entonces, recuerda Dermot, que le platicaba Donald Mickey, que había conocido a su tío, pues que a diferencia de lo que muchas veces pensamos de Alan Turing, de que era todo retraído, todo rarito, así flacucho, y que no hablaba con nadie, pues que no es cierto, que le encantaba irse al pub, jugar ajedrez, platicar con otros cuates de Bletchley Park, que es donde hacían sus estudios de, durante la guerra, y entre esas pláticas salió, ¿y por qué no hacemos una máquina que juegue ajedrez? Fíjense, esto es antes de la máquina de Shannon que vimos de 1949. Aquí ya estamos en 1944, entonces Alan Turing piensa esto y se le ocurre, aun cuando no existiera una máquina que lo procesara, y le gustaba mucho platicar de ello, ¿no? Tanto que escribe un paper que está aquí y se llama Digital Computers Applied to Games. Y dice, ¿podría hacerse una máquina que jugara ajedrez? Y siempre le gustaba comenzar sus artículos con preguntas matonas, ¿no? Ya ven el de 1950 de Alan Turing. ¿Can computers think? ¿Pueden las máquinas pensar? ¿Can machines think? Entonces, bueno, era así, bien preguntón, ¿no? Por eso es bien importante que ustedes también sean bien preguntones, porque de las preguntas resultan las cosas bien interesantes. Entonces, nunca dejen de preguntar, aunque parezca una tontería, nunca dejen de preguntar. Como dicen, no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Bien, entonces hasta aquí tenemos el borrador con errores y toda la cosa. Justamente se hace este programa y cuando preparé estas láminas antes de la pandemia, esta en particular, todas las demás son de reciente creación, esta cuando la preparé estaba yo todavía en mi cubículo en el Politécnico y dije, ah, caray, ¿habrá alguna simulación del ajedrez de Alan Turing? Seguro alguien retomó este paper, lo implementó y resulta que sí lo encontré. Y sabes que me la bloquean porque dice, usted no puede entrar a páginas de juegos desde la red del Politécnico. Y dije, uy, ni por qué es ajedrez, ni por qué es Alan Turing, ¿no? Entonces, bueno, este filtro ya lo quitaron recientemente, pero bueno, sí me encontré con esta sorpresa de que, ay, o sea, creen que me va a poner ahí a jugar Candy Crush o no sé, eh, alguna otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues no pude ver en aquel entonces, pero ya después sí encontré que este programa sí se implementó y que era muy malo. Era muy malo jugando ajedrez, pero bueno, pero jugaba ajedrez, ¿no? O sea, claro que se le podía ganar de manera no muy difícil, pero tenía la idea de que aprendía, a diferencia de el de Shannon, que estaba preprogramado con ciertas reglas. Jugaba mejor, pero preprogramado, fíjense. Entonces, bueno, y digo, y no aprendía demasiado tampoco, ¿no? Porque por lo mismo pues, era malo, a diferencia de otros que se hicieron después. Por mucho que jugara, llegaba un momento en el que ya no aprendía más. Bien, después, por aquellas épocas, viene el teorista
lógico o el teorizador lógico, donde aquí tenemos a sus creadores, Simon y Newell, que fíjense que no eran ni filósofos, no eran computólogos, vaya, ni siquiera eran matemáticos, eran economistas y después le entraron a la psicología cognitiva. Entonces, ellos estaban interesados más bien en probar que una máquina podía tener la inteligencia suficiente de un humano y como les decía hace rato, en aquel entonces la mayor inteligencia estaba vista en hacer manipulaciones matemáticas, porque se veía como, uy, solo las personas muy, muy inteligentes pueden hacer este tipo de operaciones matemáticas. Y digo, un poco spoiler, esto hoy en día ya cambió, porque resulta que no es tan difícil hacer una demostración matemática para una computadora. Es mucho más difícil hacer otras operaciones como sentido común, como lenguaje natural. Y resulta que las matemáticas, efectivamente, como se veía en aquel entonces, pues no eran más que aplicar una buena heurística de búsqueda sobre un espacio muy, muy grande, como el del ajedrez. Por eso están aquí jugando ajedrez Simon y Newell. Entonces, aquí nos platica el libro, algo también muy interesante, que dice que a pesar de que ellos lo propusieron, estaban en Carnegie Mellon University, eso es CMU, cada vez que vean CMU es la Universidad de Carnegie Mellon. Y se les ocurre hacer un programita que demostrara teoremas, pero en lugar de implementarlo en una computadora en particular, pusieron a su esposa y a sus 3 hijos, con uno que otro estudiante, imagínense el pachangón que se traían, ¿no? Así, y si jugamos al teorista lógico, vamos a demostrar teoremas entre todos. Y pues por supuesto los niños no sabían qué hacían, pero los usaron como operadores, ¿no? Entonces, tú vas a tener así como que te toca la tarjeta de uno y la tarjeta de uno dice toma 2 cartas más. Digo, cualquier niño puede hacer eso. Más o menos así. Entonces, lo interesante de esto, más que entender el algoritmo en sí, es darnos cuenta de cómo hicieron las primeras pruebas de su algoritmo con gente, ¿no? Lo implementaron así como al crowdsourcing, ¿no? Pusieron a las computadoras humanas a trabajar con instrucciones muy específicas en una tarjeta. Y entonces dice Bowden, no sé si lo capturé aquí, creo que... vamos a ver. Bueno, primero vamos a decir por qué es importante el teorista lógico, porque empieza a tratar el razonamiento como una búsqueda. Justamente es lo que dije hace ratito, de un espacio de búsqueda muy grande, porque hagan de cuenta que la matemática es como el ajedrez, por eso se llevan tan bien las dos cosas. Se tratan de tener símbolos que pueden representar algo o no, pero que lo importante es la relación que hay entre estos símbolos. Entonces, tenemos ciertas reglas dentro de alguna tarea o algún problema matemático que nos permiten hacer estas combinaciones, ya sea álgebra, conjuntos, cálculo, ¿qué otros? Bueno, pues hay muchas matemáticas, ¿no? Entonces, existe, lógica dije, bueno, no se acuerda, yo tampoco. Bueno, incluye también, gracias. Incluye lógica también, ¿no? Entonces, para llegar de un punto a otro, si ustedes han hecho una demostración, de lo que se trata es, a ver, tengo estos elementos y quiero llegar acá. ¿Qué transformaciones necesito ir haciendo? O como para despejar una variable, ¿no? ¿Qué transformaciones necesito hacer para que me quede solita la X? Bueno, pues va a haber ciertas reglas que me permite hacer ciertas transformaciones y ciertas cosas que no puedo hacer, ¿no? Cosas de que si, como lo vemos nosotros, si está sumando, pasa restando, ¿no? Si es positivo, pasa negativo, si está multiplicando, pasa dividiendo, que es un poquito más complicado que eso, pero lo podemos ver así para manipularlo y finalmente, voilà, despejamos la X y podemos descansar. Bueno, pues ese tipo de razonamiento es una especie de búsqueda, porque podrían ustedes haber puesto, se hubieran podido poner a aplicar todas las reglas posibles y muchas de ellas no van a terminar en una X despejada, ¿no? Solamente unas cuantas. Y de hecho, hay muchas maneras diferentes de despejar una X, hay muchos caminos, ¿no? Para poder despejar a la X. Eh, Apenas estoy viendo el comentario de Aguilar, la revista Mind, efectivamente, ahorita va a aparecer en unos momentitos. Entonces, justamente vemos el razonamiento como una búsqueda dentro de un espacio de búsqueda muy grande, de una serie de reglas muy grandes. Tenemos heurísticas para poder optimizar esta búsqueda y no perdernos, porque una búsqueda exhaustiva
es imposible. Bueno, sí es posible, pero nos tardaríamos millones de años, ¿no? Porque el crecimiento de la complejidad es exponencial. De ser computable, sí lo es. Pero queremos utilizar las heurísticas para tener el resultado no en un millón de años, ¿no? Sino, no sé, en un mes, cuando mucho. Y si se puede mañana, mejor. Y si se puede en 3 segundos, mejor. Entonces, para eso son las heurísticas. Y, por supuesto, el procesamiento de listas. Que si conocen a fanáticos de Lisp, pues ya saben cómo es el manejo de listas acérrimo, ¿no? Entonces, esta fue la importancia del teorista lógico porque planteaba estas 3 ideas clave. Ahora, Boden se preguntaba, dado que como vimos hace ratito, que estaba implementado con gente, dice ahí, que si, a fin de cuentas, si pudiéramos implementar un algoritmo con suficiente gente, eh, podría ser escalable para resolver prácticamente cualquier problema. Digamos que así empezó la idea de Simon y Newell, pero no crean que se quedó nada más con la gente, ¿no? Eventualmente sí lo llevaron a una computadora y eventualmente fue capaz de probar varios de los problemas que habían planteado Russell y Norvig en su libro de Principia Matemática. Problemas que no eran triviales e inclusive para uno de ellos presentó una solución más elegante que la que habían encontrado los humanos. Entonces ya de ahí fue, está haciendo algo más padre que lo que son capaces de hacer los seres humanos, ¿no? Está haciendo demostraciones lógicas mejores que las que hacen los seres humanos. Bueno, y lo que dice ahí dice Bowden, bueno, y si se hubiera quedado con esta definición débil, donde pones a la gente a trabajar, dice, pues la verdad es que no, porque con una definición así de débil, aunque pongas a niños de 6 años a seguir reglas aparentemente inequívocas en un conjunto de cartas, pues dice, pero ya tienen inteligencia. Y además estas reglas en lenguaje natural están sujetas a interpretación. Y puede ser diferente la interpretación que le dé un niño a la interpretación que intente darle una máquina. O sea, a fin de cuentas, no es una definición tan formal. Todo esto lo dice Bowden como para decir, pues sí, muy padre el teorista lógico, pero para cuando surge no estaba suficientemente bien definido como un programa como para ganarse el lugar del primer programa inteligente, ¿no? O sea, a fin de cuentas, ella nos hace una lista de varios que pueden ser a partir de ciertas características y nos seguimos moviendo entre los 40 y los 50. Y luego está ahí resaltado el logo por lo siguiente, porque dice Bowden, pues yo me di cuenta cuando vi a mi pequeño hijo de 6 años a mediados de los 70 jugar a la tortuguita, ¿no? Y dice que eh, le trataba de ayudar, pero no entendía bien la instrucción girar, porque no tenía una dirección no específica, porque decía que era obvio para el niño de 6 años. Digo, a lo mejor para nosotros ya es obvio que cuando dices girar, pues debo girar a la izquierda o a la derecha, ¿no? Pero para él, por lo que había vivido, lo que había aprendido hasta ese entonces, girar nada más, pues para él era obvio que o no importaba en qué sentido, ¿no? Entonces, había un desacuerdo, ¿no? Más que interesarnos entonces específicamente en qué desacuerdo era, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes conoce el logo? Levante la mano o diga yo. Sí, yo aquí. A ver, platícanos un poquito del logo, ¿cuál fue tu experiencia? Sí, pues fue el primer lenguaje con el que aprendía como que podría decir que programé algo. Ajá. Y bueno, pues justamente habla de que es una tortuga que es como el cursor. Entonces uno le va dando instrucciones de pinta 90 píxeles hacia enfrente, gira hacia la izquierda, levanta el lápiz, avanza tanto y así, ¿no? Entonces es como un lenguaje de programación para ir dibujando y justamente utiliza la tortuga porque, pues no sé, es como sus extremidades indican pues las direcciones, entonces así es fácil orientarse. Muy bien, Santiago. Y fíjense que este programita, bueno, este lenguaje de programación, yo sigo pensando que así como para Santiago, para todos debió haber sido el primer lenguaje de programación, porque permite tener a un niño, digamos, 5 o 6 años, no sé a qué edad lo viste, Santiago, como qué edad tenías, No sé, tendría como unos 13, 14 años por ahí, 13, más o 14 años. menos. Sí, Sí, y es una muy buena primera aproximación, ¿no? En algunos casos más extremos, pues los han pensado en niños de 5 o 6 años para que empiecen a programar.
Y a lo mejor hoy en día decimos, ah, caray, como un niño programando a esa edad, ¿no? Pero justamente la característica de la tortuguita, como nos platicó Santiago, es que podemos verla de manera espacial muy clara. Entonces, un niño de 5 o 6 años no tiene desarrollada esta parte de abstracción, como de hacer una subrutina, un procedimiento, una variable, por puramente desarrollo del niño, pero sí tiene muy claro caminar hacia adelante, girar cierto número de grados, etcétera, y eso le permite ir aprendiendo muchas otras cosas. Entonces déjenme platicarles aquí al genio inventor de Logo, que también desafortunadamente ya no está con nosotros, este señor super bonachón Seymour Papert, que además hizo muchas contribuciones en psicología cognitiva. Justamente lo que quería era enseñar todos estos procedimientos a los niños, no tanto con el fin específico de programar, sino de crearles estructuras mentales procedimentales o procedurales que les permitieran más adelante contar con estos elementos para resolver problemas en su vida cotidiana. Entonces sí, muy azotado Seymour Papert, pero efectivamente le servía todo esto para mejorar las capacidades de resolución de problemas a los niños en general, no solamente de matemáticas. Entonces, aquí está cuando inventa el logo, como ven, pues era bien locochón, con una tortuga de verdad, ¿no? Seguramente a nosotros ya no nos tocó así la tortuga de verdad, pero nos tocó más bien en el monitor. Pero aquí podemos ver que efectivamente era una cosita que tenía una pluma que subía, bajaba y era capaz de dibujar cosas en una mesa con una hoja grandota, ¿no? Entonces imagínense a los niños, o mejor no se los imaginen y véanlos, allí jugando con la tortuga y en principio controlándola mediante ciertos botones. Y ya después aprendían a controlarla mediante ciertas instrucciones de programación. Ay, entonces, ahí ya tenemos el programita en una computadora de esas. Ya, aquí ya nos saltamos casi hasta finales de los 70, ¿no? Donde ya se tenían este tipo de computadoras para jugar con esto. Y aquí tenemos al propio Seymour Papert explicándonos de qué se trataba. So at MIT, we've given computers the power to turn motors, to make sounds, to draw pictures. And we've found ways of giving children the power to control the computer. So the child can make the computer do anything that he can describe in a suitable mathematical language by typing on a keyboard like this. And that's what P1 sounds like. Can tap P2. That's P2 and P3. A computer-controlled turtle is made to draw and dance by programs so simple that all children invent them in the first days of the course. Thus, the child acquires a taste for math power that grows and grows as his projects become more original, more complex, and more varied. So you have like the first one, then the second one, then the third one, then the first one again for the ending. Okay. Now they'll put these little tunes together to make a bigger one. Try. Tell it that it should stop. Bueno, y más adelante, si nos Martha's brincamos un getting poquito. mathematical knowledge in a meaningful context for use now. It just told me I can't move off the screen. When I was at school, they told me to learn long division because I would need it when I grew up. And I think I knew it was a lie. And the effect was to make me despise the teachers a little more. Now it's drawing the gill. Y entonces aquí lo que muestran es que los niños tienen algo muy concreto, muy tangible. Cuando tú estás viendo un dibujo y lo puedes llamar varias veces y entonces aprendes de iteraciones, aprendes a hacer patrones cada vez más complejos, vaya, hasta pueden aprender los niños de esas edades como están saliendo ahí, que será 8, 9, 10 años tal vez, aprender conceptos tan complicados como la recursión, ¿no? Supongo que
a muchos de nosotros cuando aprendimos la recursión, pues nos costó mucho trabajo, ¿no? Porque a ver cómo está eso de que se vuelve a llamar a sí mismo y dónde quedan las variables y la pila. Todo esto como que se abstrae de alguna manera y se concentra únicamente en los dibujos. Por eso creo que Logo es genial en este sentido, porque ayuda a los niños a aprender a programar de esta manera, les enseña paso de variables, uso de variables en general, invocación a funciones, bueno, etcétera. Entonces, después de esta apología a Seymour Papert y a Logo, que viene a colación solo porque Bowden menciona que cuando tú quieres implementar una computadora humana, pues los humanos ya le están poniendo algo de inteligencia, ¿no? Como los anotadores humanos del turco mecánico, cuando, no sé si ustedes han escuchado hablar del turco mecánico. El Sí, turco, sí, es No. un servicio de Amazon. exactamente. Sino que es un servicio de Amazon que uno puede pedirles etiqueta tantas imágenes y pues hay humanos que pues lo hacen, ¿no? Exacto, ¿no? Como computadoras humanas, ¿no? Cosas que los humanos sí podemos hacer bien y las computadoras no. Y pues se les paga muy poquito, ¿no? Como un centavo de dólar o menos por cada imagen etiquetada. Pero al final, pues tú tienes por 3 etiquetas para una imagen, ¿no? Y esto se utiliza mucho para problemas de image captioning, donde tú quieres saber qué contiene una imagen, pero tú no quieres contratar directamente a un montón de gente que haga las etiquetas de las imágenes, entonces te vas al turco mecánico de Amazon y le dices, bueno, pues voy a pagar esta cantidad y todos los que quieran trabajar, ¿no? Desafortunadamente ya nosotros no podemos hacer eso, a menos que tengamos una tarjeta de crédito con dirección en Estados Unidos, porque antes sí se podía, pero los gringos han de haber dicho, pues cómo nos ponen a trabajar desde distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces dijeron, no, solo de gringos para gringos. Y hay por allí muchos, bueno, no muchos, pero hay algunos intentos que se han realizado por hacer el turco mecánico mexicano o para el resto del mundo, pero todavía no son tan famosos, ¿no? Todavía, el esquema seguramente funciona, ¿no? ¿Quién no se quiere ganar allí una lanita, pues haciendo un trabajo, aunque sea de a poquito en poquito? Entonces, bueno, es ahí una buena idea que todavía está pendiente. Entonces, efectivamente, Santiago, eso es el turco mecánico y el poner a trabajar a la gente de esta manera usa su inteligencia, ¿no? Entonces, si tú haces un algoritmo que descansa en que mucha gente va a reaccionar de cierta manera, pues en realidad estás descansando en la inteligencia de la gente, ¿no? Esa es la crítica de Bowden a esta primera propuesta que se hace por parte de Newell y Simon en el teorista lógico, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Todavía no están agotados de escuchar de Newell y Simon y de maquinitas viejas y de tortugas ancestrales. Ok, muy bien. Todo bien. Tenemos una manita arriba, entonces continuamos. Bien, entonces tenemos otra vez a Newell y Simon con el Logic Theorist. Y aquí está lo que les platicaba hace ratito, que justamente una cosa que hicieron muy bien fue demostrar teoremas de principio de matemática de Russell y Whitehead. Ahí le faltó. Parece que le volé la cabeza a Whitehead. Pero bueno, luego se la ponemos, perdón por ello. Y uno de esos problemas en particular lo hizo de manera más elegante. Entonces, fíjense, ya brincamos hasta 1956, ya tenemos máquinas que pueden hacer esto. Todas las máquinas iniciales eran como ahí de los 40, ya estamos entrando en los 50. Y dice Bowden, el primer programa funcional que podía hacer una tarea que se pensaba que normalmente requería gran inteligencia. Y esto es lo que les decía hace rato, ¿no? Que justamente demostrar algo parecía que era de lo más difícil, en oposición a otros programitas que había en aquel entonces. Y aquí tenemos el Pandemonio o Pandemonium de Oliver Selfridge en 1957, que era tan simpático como se ven esos dibujitos. Aunque los dibujitos no son de Oliver Selfridge, sino son de una explicación que se hace más adelante. Y justamente de lo que se trata aquí es de reconocer una letra. Aquí tenemos como la letra R, voy a hacer un zoom, tenemos como la letra R está siendo leída por la panza de este demonio y en turno está llegando a la parte de abajo
Y la parte importante es que cada uno de los demonitos está contando cuántas líneas verticales tiene. Ah, pues una. ¿Cuántas horizontales? Dos, ¿no? Esta de acá y esta de acá. ¿Cuántas líneas oblicuas? Una. ¿No? Y el trabajo de cada uno de los demonios es encontrar estas pequeñas subcaracterísticas. Si nos vamos para acá abajo, seguimos viendo otras características como ángulos rectos, ángulos agudos, ninguno. Dice este cuate, ya denme chamba, ¿no? Curvas discontinuas, pues la cabecita de la R, curvas continuas, pues ninguna, ¿no? Y ahora lo que va a hacer esta información es llevar a los demonios que están del lado derecho, cada uno va a ir encontrando las características, va a ir contando y se van alertando. Por ejemplo, dice B, dice, como que, pero no estoy seguro. El de la D dice, sí, sí, como que es una D. Y así cada uno de ellos, el del H dice, no, pues para nada, ¿no? Yo sigo comiendo y como casi nunca encuentro una H, estoy gordito porque no me paro. Y así cada uno de ellos que va a encontrar hasta que este es el que grita más. El de la R dice, no, cállense todos, esto es una R, yo. Y finalmente este grito lo escucha el demonio de la decisión, que escucha a todos los demonios y dice, ¿es una P? Puede ser, porque también está gritando el de la P. Es una D, porque también está gritando aquí el de la D. No, el que gritó más fue una R, ¿no? Entonces, aquí lo que se está tratando de ilustrar con este pandemonium es cómo nosotros reconocemos, en este caso, letras e imágenes a través de la identificación de cada una de sus subcaracterísticas. Y pues recuerden que estamos hablando de 1957. Hasta esta grita con groserías, ¿no? Para que lo escuchen más. Recuerden que estamos hablando de 1957 y esta idea, si les suena familiar, si les suena como redes neuronales convolucionales, tienen toda la razón. Es el principio que hoy en día opera eso, reconocer características en una imagen, cada una de ellas, y que votan más adelante por características más elaboradas. Y el pandemonium podría tener muchas más capas, que inclusive llegaran a tener que ver con cuestiones de conceptos y significados. O sea, está bastante cerca a cómo ocurre además la cognición humana en este aspecto. Tanto así que este pandemonium es retomado en este libro que se llama Procesamiento de Información Humano. No hablamos de computación. Aquí Lindsay y Norman, que son los adorables creadores de estos dibujitos de los demonios, explican este algoritmo de Selfridge, lo explican en 1977 y lo explican ya con los dibujitos. Pero vean nada más, ese es un tema de psicología. Nada de computación, ¿no? Aunque en realidad Selfridge lo ve de esta manera. Es justamente aquí donde hablamos de ciencias cognitivas computacionales. ¿Por qué? Porque sí estamos utilizando la computación para tratar de emular cómo lo haría el ser humano. Ahora, el pandemonium está planteado de esta manera, pero en aquel entonces Selfridge no decía específicamente cómo o no daba un algoritmo que fuera ejecutable en aquel entonces. Antes de continuar, pues les voy a poner otras imágenes de estos simpáticos demonios, solo porque son simpáticos. No, porque nos muestra además la maquinaria de la mente humana y de cómo funciona y cómo lo conceptualizan. No, y si tienen además ustedes oportunidad de leer este libro, es bastante simpático y además nos da luz en muchos otros aspectos. Les voy a platicar un poquito acerca de qué aspectos. También, bueno, de nuevo sale aquí el doctor Nasuno porque nos platicaba que le gustaba enseñar esto del pandemonio, ¿no? En sus clases. Y ¿sabes qué creen? Que lo corren. Porque estaba hablándoles del demonio a sus alumnos, ¿no? Porque es el pandemonio. Me dice, pero así se llama. No, no, señor, usted viene aquí a hablar del demonio y ¿qué quiere hacer usted aquí? Una secta satánica. No, fuera de aquí. Y de verdad que lo corrieron en una de las primeras clases que intentaba dar. Digo, estamos hablando de 60. ¿De escuela? No me acuerdo, no me acuerdo, pero supongo que alguna donde trabajó él. Pero sí, sí era una anécdota que él contaba. Y es que después de eso llegó a la UAM, donde se quedó a trabajar muchos años, y después de ahí se fue al SIC, ya cuando fue contratado desde su creación, en 97 hasta 2018. Entonces, alguna escuela, otra donde trabajó antes de entrar a la UAM.
Bien, y entonces déjenme ver si dice zoom por acá, creo que sí. La parte importante también es que así como se reconocen pequeñas características de una imagen, se pueden reconocer características que tiene una oración. Entonces, Selfridge ya estaba pensando en procesamiento del lenguaje natural en 1957, en reconocer cómo son los adjetivos, adverbios, etcétera. Esta estructura que tenemos acá viene de las estructuras chomskianas para procesar una oración. Entonces, a partir de esto, faltaba darle significado. A Chomsky siempre le valió gorro el significado. ¿Por qué? Porque era meterse en camisa de 11 varas, que efectivamente sí lo es, ¿no? O sea, no es porque Chomsky fuera mala onda o fuera ignorante, sino él sabía el problemota en el cual se metía y decía, no, señores, de por sí la sintaxis ya me tiene bastante ocupado, no quiero ser tan... no quiero sentirme tan poderoso o tan omnipotente como para pensar que puedo abordar la parte del significado. Entonces Chomsky dijo, yo no me ocupo de eso. Selfridge dijo, no es porque me sienta omnipotente, pero creo que son los mismos procesos que ocurren, así como reconocemos las palabras, las oraciones, podemos reconocer además los significados y los sentidos. Y no estaba tan mal, en realidad estaba hablando de una especie de red neuronal que tiene que ver con gramática, diccionarios, características, contexto, reconocimiento de patrones y la laguna de la memoria, ¿no? Y un supervisor allí que está observando todo y que finalmente, ahora, hoy en día, podemos ver como los famosos mecanismos de atención. El supervisor dice, ¿dónde poner la atención? Digo, y a mí me llama mucho la atención el que desde estos ayeres tan tempranos, ¿no? 1957, ya se tuvieran estas ideas. ¿Por qué no florecieron más? ¿Por qué la gente no escuchó a Oliver Selfridge? Ah, pues porque justamente fue opacado por el Logic Theorist. Ah, y nada más aquí también hacer una mención, damos un salto más o menos contemporáneo hacia el famoso neocognitrón. Hoy en día, cuando pensamos en el famosísimo Deep Learning, en este tipo de ideas, pensamos en los 80s, 90s, en Yann LeCun, cuando muy atrás, ¿no? Y no se nos ocurre que este tipo de ideas ya estaban presentes en estas etapas tan tempranas, ¿no? Entonces, creemos que vivimos en la era del Deep Learning, pero pues estas ideas se empezaron a acuñar en aquellos entonces. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues que ahora sí las podemos implementar, ¿no? En realidad lo que tenemos ahora son máquinas más poderosas, más potentes, que son capaces de trabajar con cantidades ingentes de texto, ¿no? Enormes, y eso ya nos da un progreso muy importante, ¿no? No solo de texto, sino también de imágenes. Pero las ideas ahí estaban. Y el neocognitrón fue propuesto en 1977 basándose en estas ideas, seguramente retomando mucho de lo de el Pandemonio o Pandemonium de Oliver Selfridge. Y aquí tenemos una imagen, a ver, alguien dígame qué hay ahí. ¿Un perro? Un perrito. Exacto, ¿no? Pero al principio como que no se ve. Imagínense que una computadora reconozca un perro ahí. ¿Ustedes lo creen fácil? Está de cocol, ¿no? Sí. Porque ahora sí No que... sé, uniendo las líneas tal vez sí, ¿no? Pero ¿cuáles con cuáles Bueno, unes? Porque tú puedes unir esta con este de acá, que está igual de cerca con esta de acá, ¿no? O este charco. O sea, sabemos que esto es un charco. ¿Por qué no es parte del perro? ¿O por qué si estas son manchas del perro, por qué no siguen aquí, 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 aquí? ¿Cuál es la diferencia? Digamos, esta es quizá- suficientemente grande. Mande. digo, bueno, sí, nosotros lo reconocemos más porque nosotros ya tenemos experiencia previa en ver el perro, ¿no? Pero si la computadora, pues nunca, o sea, si no tiene los algoritmos para reconocer un perro, pues no va a saber. Sí, ¿no? Y además en determinadas circunstancias tan adversas como esta que tenemos aquí. Entonces, todo esto es para que observemos cuán distantes estamos todavía de las capacidades humanas que tenemos de cognición. Y aquí entran las ciencias cognitivas, por supuesto, computacionales. Pues bueno, nos falta mucho esta imagen tomada del mismo libro de 1977 como un problema importante. Y aquí, más que ver qué hay ahí en la imagen, este es como para que hagan viscos y digan, ah, caray, ¿para dónde debo ver? Porque como que se mueve.
una imagen simpática, ¿no? Es así que, híjole, es difícil quedarse viendo durante mucho tiempo, como que se mueve y no se mueve. Pero no es una ilusión óptica, más bien es para hacer patentes los mecanismos que nosotros tenemos de reconocimiento de patrones visuales y cómo hasta parece que tiene 3 dimensiones, ¿no? También desde el punto de vista artístico tenemos esta otra de acá, que también es un poquito difícil de ver y que muestra patrones hasta cierto grado que nos estimulan de manera simpaticona, ¿no? Hacemos un zoom. Y este es el punto en el que les digo, van a aprender ciencias cognitivas computacionales. Ok. Entonces, regresando al problema anterior. Iba a haber una conferencia enorme acerca de los últimos adelantos en 1956. Para aquel entonces teníamos el Logic Theorist de Simon y Newell y teníamos también el Pandemonium de Selfridge. ¿Cuál se iba a presentar primero en esa gran conferencia? Pues resulta que esta gran conferencia era nada más y nada menos que la conferencia de Dartmouth en 1956. Si ustedes buscan en los libros en general, esta es la conferencia marcada como el inicio de la inteligencia artificial. Así como el banderazo oficial, porque ya veíamos que desde los 40 ya queríamos jugar ajedrez, ya teníamos ratoncitos resolviendo laberintos, eso ya era inteligencia artificial. Pero el término no se acuñaría hasta 1956, justamente porque Marvin Minsky, que fue el que acuña el término, dice esto se llama inteligencia artificial. Quizás jaló un montón de términos que en aquel entonces andaban volando por todas partes, porque se le llamaba incluso hasta cibernética, o procesos cognitivos, automatización de procesos cognitivos, computación no se solía decir mucho, pero bueno, aquí todo esto se empieza a englobar en este nombrezote, inteligencia artificial. De ahí además que sea un nombre que ha cambiado de sentido a lo largo del tiempo, que ha englobado algunas cosas más antes y ahora menos, y que justamente tiene que ver con el GoFi y lo que hoy en día ya no es GoFi. Pero cuando se define, justamente es GoFi, lo que hoy en día es GoFi, o sea, Good Old Fashioned Artificial Intelligence, inteligencia artificial viejita pero bonita, ¿no? Entonces, en esta conferencia se acuña el término porque se dice, vamos a trabajar durante 2 meses, nos vamos a dar una encerrona a 10 hombres y vamos a estudiar lo que yo denomino, dijo Minsky, inteligencia artificial. Entonces estaba allí McCarthy, Minsky, Rochester, Claude Shannon, el mismo Shannon que acabamos de ver hace rato. Ellos fueron los principales proponentes, pero no los únicos, y se llevó a cabo en julio y agosto de 1956. Se reconoce generalmente como el nacimiento del nuevo campo y se trataba o consistía en encontrar cómo hacer que las máquinas usen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan tipos de problemas hasta ahora reservados para los humanos y mejorarlos. Desde el propósito actual, el problema de la inteligencia artificial se lleva a aquel de hacer que una máquina se comporte en formas que serían llamadas inteligentes si un humano se comportara de esa manera. Comportara, behavior. Esta palabra va a ser muy importante, porque a partir de entonces, todo lo que empieza a englobar inteligencia artificial se va a poder hacer como una caja negra, donde no nos importa qué pasa adentro, pero el resultado es igualito o parecido, lo más parecido posible a lo que haría un ser humano. Entonces a la inteligencia artificial no le importa cómo, no le importa si se parece a cómo lo hacen los humanos, le importa que el resultado sea lo más parecido posible. Y no tiene nada de malo, solamente ese es el énfasis de la inteligencia artificial y este es el punto esencial donde diverge de las ciencias cognitivas, porque a las ciencias cognitivas sí le importa cómo lo hacen los humanos, porque además le importa que los modelos computacionales que se desarrollen ayuden a la autocomprensión del mismo ser humano. Y esta es una diferencia importante. Entonces, en cuanto a aplicaciones, pues tú puedes desarrollar una red neuronal profunda que reconozca tal o cual X, Y o Z
Y tú puedes preguntar, ¿y cómo lo hizo? No importa, pues agarré la UNet, me descargué una red neuronal profunda, ImageNet, le eché a andar con mis 5 líneas de TensorFlow, que era el semi GPU o en CodaLab, y ahí está. Clasificación, 98% de mi dataset. Migrado. Y sí, sí se los dan, ¿no? Y sí se lo merecen. Pero el problema es que no están realizando en este tipo de trabajos un insight, ¿no? El tratar de buscar, a ver, todo esto que estoy haciendo, ¿qué implicaciones tiene? Por lo menos ver en qué capa, y sí se puede hacer, inclusive con las mismas arquitecturas, ver cuáles son las características que está reconociendo cada capa. Y encontrar cosas parecidas a como las del Pandemonium, donde dicen, ah, mira, aquí está reconociendo, esta neurona parece que es especializada en reconocer ojos o cosas parecidas. Y ya cuando empiezan a encontrar cosas de ese tipo, pues empieza a volver más interesante, ¿no? Pero ya no es inteligencia artificial pura, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia importante y tiene que ver justo de la forma en la que se define. Es decir, viene desde 1956 esta tendencia conductista. Poden no es conductista, por eso es nuestro libro de texto. Y aquí tenemos a nuestros queridos amigos y héroes en una foto tomada en 2006. Todos ellos estuvieron en la conferencia de Dartmouth. El A es Trenchard Moore, el B se movió, pero es Marvin Minsky. No es cierto, está todo mal. A ver, este de acá, el de playera, es... Ah, no, sí está bien, es McCarthy, perdón, el que se le movió el ojo fue a mí, se me hizo así. A ver, entonces, perdónenme, el A es Trenchard Moore. El que sigue es John McCarthy, efectivamente la flecha va bien. Luego el que le sigue es Marvin Minsky, que está aquí, nuestro querido Minsky. Nathaniel Rochester no está. Oliver Selfridge es él, el que está aquí, el famoso creador del Pandemonium. Como ven, pues no era un adorador de sectas satánicas, ¿no? Y Ray Solomonov, el E, también todo un héroe en este tipo de cuestiones. No lo vamos a presentar o platicar de él el día de hoy, pero eventualmente se nos va a aparecer en sueños para platicarnos de lo que hizo. Si es así, nos platican el siguiente martes, por favor. Bien, entonces esta es una foto conmemorativa de aquella reunión muy importante de Dartmouth porque se acuña este término y a partir de entonces pues ya había quienes decían yo sí hago inteligencia artificial y quienes decían yo no hago inteligencia artificial. Por supuesto, Oliver Selfridge sí está aquí, pero no se presenta con tal bombo y platillo su Pandemonium porque se considera que reconocer una letra, como les dije hace ratito, no es tan inteligente como reconocer, como hacer una demostración matemática. Solo porque los humanos lo hacemos casi de manera más automática, ¿no? Por ahí había también un colega que decía, es que prepararse el desayuno para nosotros es lo más sencillo del mundo, ¿no? Un huevo estrellado. Agarras, lavas el huevo, lo pones en el sartén, le pones aceite, lo avientas, te esperas a que esté, lo levantas, pum, y ya está. Facilísimo. Pongan un robot a hacer eso, ¿no? Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque de entrada, por mucho que tenga unos supersensores de esos que sí hay, que no rompen un huevo, pero a ver, sáquenlo del refri, tienen que estar preparados para un montoncísimo de situaciones contingentes. ¿Qué pasa si se le cae el huevo? ¿Qué pasa si es más pequeño de lo esperado? ¿Qué pasa si viene roto? ¿No? Y luego, yo creo que si han intentado hacer huevos estrellados, por lo menos una vez se les ha roto horriblemente, ¿no? Entonces habrá que medir nuestra capacidad de preparación de huevos estrellados así en la precisión en la que nos quedan sin que se nos estrelle la yemita. Y si para nosotros es difícil, imagínense, no va a poder un robot agarrar, abrirlo con la precisión específica. Bueno, un montón de problemas. Claro, si pensamos en una línea industrial donde se agarran los huevos, se estrellan todo, sí, no, pero hablo de un robot en nuestra cocina. Y un robot que va a funcionar en mi cocina, como en la de Isaac, en la de Diana, en la de Santiago, ¿no? En la de Arturo. Imagínense, ¿no? Entonces, cada cocina con sus peculiaridades. Y digo, y si va Isaac a la cocina de Arturo, Arturo a la cocina de Diana, Diana a la cocina de Maite, y así, seguro va a poder preparar un huevo estrellado sin mayor problema, más que preguntarle dónde está tu refri, dónde está el sartén, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo ilustro para decir que algo que nos es tan sencillo que decimos, eso cualquiera lo hace, eso no es conducta inteligente.
Claro que es conducta inteligente e inteligentísima, pero no lo vemos. Ah, no, inteligencia es solo matemáticas. No es cierto, ¿no? Y hay muchas otras inteligencias. La inteligencia además social para tratar con otras personas, para incluso para escribir, que a veces está relacionada con matemáticas y no, o no, inteligencia musical, bueno, etcétera. Ya, creo que me estoy acelerando en las múltiples inteligencias. Mejor lean a Gardner. Pero la parte central de esto, regresando aquí a nuestros amigos, es que no parecía tan importante en aquel entonces el pandemonium de Selfridge y además no nos importaba en aquel entonces cómo lo hacían los humanos. Eso no era importante. Lo importante era mecanizar el pensamiento, el razonamiento. Entonces, ¿cuál se presentó? Pues el Logic Theorist, por supuesto, ¿no? El Logic Theorist devino en el GPS, y no es el GPS que todos tienen en su celular, que los persigue a todas partes, de tal manera que la CIA sabe exactamente dónde se encuentran ustedes, ¿no? No, es el General Problem Solver. Si ustedes decían GPS antes de los 90, todo el mundo entendía eso. Bueno, todos los que estudiaban computación. Hoy en día dices GPS y todo el mundo nos imaginamos ahí una red de satélites triangulando, ¿no? Pero no, vámonos al sentido anterior, General Problem Solver. Y aquí tenemos a Alexander Simon otra vez, a Newell, ya con sus nombres completos y fechas de nacimiento. Y quiero también hacer énfasis en que a ellos les interesaba la parte de psicología cognitiva. O sea, el que hubieran desarrollado así al Logic Theorist no era que no les importara el comportamiento humano en aquel entonces, ¿no? O sea, justamente lo que ellos querían probar era cómo una máquina era capaz de mecanizar algo que para ellos era inteligencia inherentemente humana. Las matemáticas eran vistas como tal en aquel entonces. Entonces, ese era el objetivo. Fíjense además cómo el objetivo ha cambiado tanto, ¿no? Como hoy en día. Hoy no haces una red neuronal que te clasifique transacciones fraudulentas de no fraudulentas para ver si tiene que ver con la capacidad cognitiva del ser humano, ¿no? O sea, es otro problema. Ya nos interesa resolver el problema de manera práctica. Ese problema sería mucho más de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, bien, entonces el General Problem Solver tenía ciertas reglas para transformar un objeto en otro objeto, reducir la diferencia entre un objeto y el otro, dadas sus características, y aplicar un operador tal a otro objeto. Y entonces, mediante heurísticas, tratar de llegar de un punto dado a un punto destino. Si ustedes tienen una idea o tienen una duda de qué cosa era el General Problem Solver, vean Prolog. Prácticamente Prolog es una especie de descendiente de este tipo de problemas, de cómo se planteaban. Entonces tú no le dices a Prolog cómo llegar al resultado. Tú le dices a Prolog, miren, tengo tales y tales y tales circunstancias, declaraciones. Tengo esta premisa inicial. Quiero que me digas si dado esto puedo llegar aquí o no. Y Prolog te dice que sí o que no. O a Prolog le dices, a ver, dadas estas circunstancias iniciales, este enunciado incompleto, aquí quiero que me digas a qué puedo llegar, qué cosas satisfacen este enunciado. Y Prolog te dice, pues dado todo eso, esto, esto, esto y esto. Y realmente eso sí es una conducta inteligente. Pero hoy en día, como estamos tan acostumbrados a que exista Prolog, a que la búsqueda heurística ya se resolvió hace tantos años, fíjense, ya no lo vemos tanto como una conducta inteligente de las máquinas. Eso es algo importante que ya no nos damos cuenta, pero en aquel entonces eso era la inteligencia artificial, era el pináculo de la inteligencia artificial en 1956 y por varios años posteriores. Entonces dice ahí que sí se tenía que tener un objetivo hacia dónde llegar y que los seres humanos no necesariamente nos tienen que dar un objetivo explícito, ¿verdad? Ahí es donde diferimos mucho con este tipo de cuestiones, de si los seres humanos nos dan un objetivo específico o no. O sea, sí, a lo mejor nuestros papás nos dicen estudia, o a lo mejor nos dicen trabaja, y con el objetivo de revelarnos nos venimos aquí a estudiar al SIC, o no sé, ¿no? Pero hay un objetivo muy específico. Pero por lo general, así el objetivo general que tenemos los humanos no lo tenemos. ¿Cómo podemos darle este tipo de objetivo a una máquina? Quién sabe. Ese es un debate también filosófico que tal vez eventualmente abordemos más adelante, pero por el momento nos quedamos con que GPS necesitaba un objetivo.
Y además tenía la capacidad de descomponer un problema en subproblemas y cada uno de ellos en subproblemas y así. Recursión, ya decíamos. Y dentro de la recursión hacer una búsqueda primero por profundidad o primero por anchura. Y finalmente se tenía una explosión combinatorial enorme, ¿no? Como comentábamos desde hace un momento. Y que Prolog sigue teniendo, ¿eh? No crean que ya esto se resolvió completamente. O sea, hay, como les decía, hay heurísticas, pero no nos podemos librar completamente de este problema, de la explosión combinatoria. Entonces, va a haber cosas, sobre todo para el mundo real, que no podemos resolver. Porque el mundo real tiene, que no podemos resolver con estos enfoques, porque el mundo real tiene tantas pequeñas sutilezas que tenemos que enseñarle a este tipo de algoritmos a ignorarlas o a tomarlas en cuenta. Y pues Prolog no te va a ignorar ninguna regla. Prolog va a tener que recorrer todo completito, exhaustivamente y cada una de las reglas porque tiene que hacerlo, porque así está programado. Y si dice, ay, es que se me olvidó tomar en cuenta esta regla, como lo hacemos los humanos, no, pues no está funcionando correctamente. Entonces, si bien lo que se quería con el General Problem Solver era hacer una tarea de alto nivel humano, no necesariamente es la forma en la que los humanos razonamos. Los humanos intentamos razonar matemáticamente, pero en la vida diaria no estamos aplicando todas estas reglas matemáticas. En la vida diaria lo que nosotros hacemos es resolver los problemas de manera generalmente intuitiva o inmediata, para lo cual tenemos ya preentrenadas ciertas respuestas rápidas que nos permiten tomar decisiones con datos incompletos. Eso es muy importante. Entonces, aquí no hay datos incompletos y hay entonces una explosión combinatoria terrible. Esa es una diferencia muy importante y algo también que define el GoFi. El GoFi, la inteligencia artificial clásica, justamente trataba de considerar todas estas opciones de manera completa y exhaustiva. Y justamente este es uno de los procedimientos definidos matemáticamente de manera clara que se garantiza que van a encontrar una respuesta, ¿no? A ver, entonces va de nuez. Al-Khwarizmi, matemático árabe, define algoritmo como un procedimiento matemático formalmente definido que garantiza que se llega a una respuesta. Esa es la definición de algoritmo que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Y que decía Al-Khwarizmi y todo eso. Bueno, o en la secundaria o en la prepa, pero hace muchos años, la definición tradicional de algoritmo. Y que hasta hoy en día es válida. Bien, como el Logic Theorist y el GPS, el General Problem Solver, a veces no llegaban a una respuesta, entonces decían que no era un algoritmo, porque no garantizaba que se llegara a una respuesta. En aquel entonces se decía eso. Decían, no, es que no, lo mío no es un algoritmo porque no siempre llega una respuesta. Hoy en día ya ha cambiado eso. Aquí dice, la ambigüedad ha desaparecido. Porque sabemos que si tú tienes un programa, aunque te diga no sé, eso ya es una respuesta. Entonces sí es un algoritmo. Pero en aquel entonces ni siquiera se tenía tan claro eso, ¿no? Negaban Simon y Newell que fuera un algoritmo desde el punto de vista estricto, ¿no? Entonces, bueno, esa era una distinción que se hacía en aquel entonces. Hoy en día ya no se hace esta distinción específica. Y pues efectivamente aquí tenemos a nuestro querido amigo Al-Khwarizmi, que si ustedes saben leer aquí árabe, pues justamente va a decir Abu Abdallah Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi, y de donde además viene el término guarismo, número. Un guarismo es un número. Entonces también viene de su nombre, ¿no? Entonces fíjense nada más. Y él también escribe otro libro que se llama Al-Jabr. Y adivinen qué define. El álgebra, ¿no? Entonces, este cuate, y fíjense la época, ¿no? De 780, 850, desde cuándo ya está definido qué cosa es un algoritmo. Entonces, todo lo que es computación hoy en día también descansa en este tipo de conceptos. Entonces es difícil decir, híjole, ¿quién fue el padre de la computación? Alan Turing, ¿no? Bueno, sí, pero también fue Leibniz, también fue Babbage, también fue Ada Lovelace, también fue, no sé, y también fue Al-Khwarizmi, ¿no? Y otros que vamos a ver más adelante, Ramón Lulio también, del siglo XI,
y muchos otros personajes raros que han contribuido, y digo raros porque son muy antiguos, ¿no? Y qué padre que se sigue su legado todavía hasta hoy en día. Bien, pero regresando entonces a lo que estábamos diciendo, las ideas más relevantes o más importantes en LTGPS, ¿qué es? LTGPS. General Problem Solving. Solver. ¿Y LT? Solver, ¿no? Es... Ándale, ya lo pusieron. Exactamente. Gracias, Ale. Y, y se prendió ese foquito que no quería que se prendiera todavía. Entonces, ¿qué cosas nos trajo esto? Y si se fijan, esto es muy, muy inteligencia artificial clásica, programación heurística. Y dice, ya se habían utilizado NBS nota bene. Si bien se observa que las heurísticas ya se habían utilizado por Samuel para evaluar alternativas diferentes, pero no para generar el árbol de búsqueda en sí mismo. La opción de métodos llamados operadores, búsqueda de similitud, que tiene mucho que ver con reconocimiento de patrones. Tú defines un objeto en términos de sus características y entonces necesitas una función de similitud o de semejanza para decir que tanto se parecen dos objetos entre sí. Otra cosa que definió fue el árbol de búsqueda o de subproblemas, que tiene que ver los fines y el objetivo final y la planeación. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Hacer backtracking. Esto también es muy importante porque empiezas a buscar en el árbol, de repente dices, no, ya me metí aquí en pantano. Tienes que regresar hacia atrás en el punto donde todavía no te empantanabas. ¿Cuál es este punto? Híjole, pues tienes que saber, tienes que tener justamente un algoritmo muy claro de cómo tratar estas cosas. Y un algoritmo de backtracking muy padre, porque es muy sencillo, es el de un laberinto. Justamente por eso ya estaba implementando todo eso Shannon desde los 40s. Cuando trataba de resolver un laberinto con su ratoncito, en realidad lo que hacía el ratoncito cuando regresaba de un punto sin fin era regresarse hasta el último punto y evaluar una opción que no había evaluado anteriormente. Eso es uno de los primeros elementos de backtracking. Se ve muy claro entonces en la solución de un laberinto. Luego, separar la técnica de solución del contenido específico, cosa que hasta hoy en día tenemos en Prolog, porque ustedes tienen la forma de resolver que es igual para todos los problemas en Prolog, pero el contenido o los datos o las declaraciones de Prolog van a ser diferentes. La representación del problema, y aquí también nos vamos a empezar a meter en muchas broncas posteriormente, justamente porque les comentaba hace ratito qué cosas sí voy a modelar y qué cosas no, para tomar en cuenta en la solución de un problema. El espacio de búsqueda, hasta qué tan grande es mi laberinto, o qué tan grande es mi universo de jugadas en un tablero de ajedrez, o todavía más grande uno de Go, ¿no? Así de pequeño a más grande de universo tenemos el gato, el juego de gato es el universo bien pequeñito. Luego el de damas normales, el tablero de damas. Luego ajedrez, luego Go. Por eso fue tan trascendente cuando llegó AlphaGo y empezó a derrotar a los expertos de Go más grandes, ¿no? Porque era un problema todavía más complejo que el del ajedrez. Y construir representaciones de estructura variada y de complejidad ilimitada. Bueno, esto tiene que ver como con las estructuras de C, ¿no? Que tú haces una estructura de objetos y una estructura puede ser una apuntadora, otra estructura, y así a su vez, ¿no? O a lo mejor pueden verlo como hashes anidados o cuestiones de este tipo, ¿no? Y todo esto ya se permitía en el LT, en el Logic Theorist y General Problem Solver. Entonces ya se empezaron a ver muchas cosas interesantes y por supuesto, ya lo decíamos hace ratito, la recursividad, el procesamiento de listas y por supuesto, para hacer la recursividad como debe ser, que no es necesario, pero como debe ser, es pilas. Las pilas eran muy importantes. Y justamente todo esto ya lo teníamos en un lenguaje que propone McCarthy. McCarthy es este señor gordito que tenemos de este lado, que está señalado con un círculo y que finalmente es también adorado por muchos círculos por haber inventado el Lisp.
Por supuesto, no es el único lenguaje que tiene dichas características, pero es uno de los primeros. E inclusive se empiezan a diseñar máquinas Lisp, máquinas optimizadas para ejecutar código diseñado con estas características. Entonces fue muy importante también la aportación de McCarthy en este sentido. Bien, y un problema clásico que se puede tener para resolver esto es el de los caníbales y los misioneros. De hecho, cuando ustedes estudian Prolog, uno de los primeros problemas que les ponen es a salvar los caníbales y los misioneros, porque ustedes no le van a decir cómo resolverlo. Ustedes solamente le van a dar las reglas a Prolog y le dicen, el objetivo es que, el origen es que estos tres están acá, con una lista que representa este estado. El objetivo es que los seis queden del otro lado. Pero ¿cómo moverlos? Porque en determinado momento, si tienes más caníbales que misioneros, se lo comen, ¿no? Entonces, ahí está también el enlace para que ustedes lo jueguen. Pues ya no tenemos tanto tiempo como para dejarlos jugar y seguir platicando, para que además disfruten ustedes el juego en un ratito. Entonces, ahí se los dejo. También vamos a ponerlo en el Classroom, ¿no? Pero es un jueguito, pues, divertido porque pues se comen a los misioneros de manera muy simpática también, los caníbales. Bueno, si es que ocurre algún desbalance, ¿no? Entonces, hay una solución, y es muy padre cuando ustedes implementan esto en Prolog, diciéndole exactamente cuáles son las condiciones y no le dicen cómo, ¿no? Pues la lista de movimientos a realizar son tas. Órale. Y el General Problem Solver justamente trabajaba con este tipo de problemas, ¿no? Entonces, podemos decir que el GPS ayudó desde aquel entonces a que murieran menos misioneros a manos de los caníbales. Al menos a nivel teórico, ¿verdad? Bueno, es nada más un ejemplo de problemas que se pueden resolver. Otro tipo de problemas que están así muy adecuados para ser resueltos de esta manera, no sé si a ustedes les ha llegado por ahí en alguna cadena de spam o algo así, el problema que le dicen, este problema planteado por Einstein, así le llaman el problema de Einstein, solo lo puede resolver el 1% de la población. Entonces, te pones a tratar de resolverlo y dices, pues después de mucho, ¿no? Sí lo resolví, ¿a poco sí tan listo como Einstein? No, son mentiras, ¿no? Pero sí es un problema difícil y es uno que dice, fulano de tal bebe whisky, sutano vive en la tercera casa, el vecino de Juan Manuel es vecino de Ernesto. Ernesto le gusta fumar Pall Mall. Y así, entonces te dan un montón de condiciones y finalmente te preguntan quién vive en la Casa Roja. Y no te lo dicen, ¿no? Entonces tienes que hacer un montón de inferencias, combinaciones, para terminar de encontrar cuál es. El problema es que cuando tú tratas de hacer todas estas inferencias, te encuentras con muchas variables. Entonces tú dices, a ver, si pongo esto, ya no cuadra, es un poquito como Sudoku, ¿no? Empiezas a jugar, te dan los resultados, ya no te da el resultado, ¿qué haces? Backtracking, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Es avanzar, hacer su posición, llenar, avanzar hasta donde puedas, si no puedes backtracking, cambia los números, igual. Todo este tipo de cosas se resuelven de la misma manera. Y justamente esto es lo que inventaron Simon y Newell. Y después se dedicaron a hacer recomendaciones para economistas y cómo hacer para tener mejores rendimientos y todo. Y le sacaron buen provecho, ¿no? Bien, entonces, todas estas ideas fueron incalculablemente importantes para la historia de la GoFi. Durante los siguientes 20 años, el campo se enfocó en esto. Por eso digo, cuestiones como el pandemonium y todas esas se fueron así relegando como que eso no es tan importante para el nuevo campo que acabamos de definir. Se les restó importancia. Hasta que, como ya sabemos, muchos años después viene el resurgimiento del conexionismo y de todas estas ideas, ¿no? Pero por lo pronto, durante 20 años, y fíjense, 57, 67, 70, no, ya son, sí, 77, es que tengo 3, parece 30, pero no, fueron 20 años. Hasta 1977 se siguió haciendo mucho, probar teoremas, búsqueda heurística, planeación, representación del conocimiento.
Se encontraron cosas interesantes como planeación flexible, muy al estilo del GPS, sistemas de propagación, etcétera, con diversas limitaciones. Entonces, justamente todo este tipo de cuestiones fueron las que produjeron cosas como esta que tenemos aquí. Y esta me parece también muy importante mostrárselas porque es de un colega que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no? Y si no, pues aparece ahí abajo. Y si no saben quién es, bueno, seguramente han escuchado hablar del doctor Adolfo Guzmán. Entonces aquí tenemos un artículo de él que también aparece citado en el librito de los demonios que les puse hace rato, el de Lindsay de 1977, y justamente lo listan aquí como una de las cosas importantes que se hicieron a partir de las reglas, fíjense, en 1969, que se hicieron para tratar de probar cosas. Lo que hizo Guzmán fue, dados unos objetos, o por ejemplo definir aprender qué cosa es un puente, a partir de estas piezas que tenemos acá. Y en teoría tenían que aprender a diferenciarse por sus características, por sus lados, etcétera. Entonces eran objetos que tienen ciertas áreas, cómo saber que las áreas pertenecen al mismo objeto o no. Por ejemplo, nosotros sabemos que 1 y 2 y 33 son el mismo objeto, ¿no? O ¿qué me pueden decir? 21, 22, 23, 24, 28 y 29. Es obvio. Pero para la computadora no lo es. Incluso hoy en día no lo es todavía. Entonces, fíjense, nada más este tipo de trabajos fueron como los que se desarrollaron durante ese tiempo. 1969, ahí está el doctor Guzmán, y es en el tiempo en el que estuvo en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, trabajando efectivamente con Marvin Minsky. Entonces, pues es justamente cuando después de esto viene a México y pues trae todas estas ideas y pues por eso el gran boom, ¿no? Y no, pues ahora hay que desarrollar esto en las escuelas mexicanas, crea la UPIXA, crea el departamento del CINVESTAB de computación y después es uno de los, bueno, es el director inaugural del SIC, aunque no es el creador principal, es idea combinación de varios, del Indic Boss y de otros, del Syntex y de Tech y un montón de otras cosas que ya les han platicado la historia del SIC, pero bueno, no es el objetivo ahorita platicarles de la historia del SIC. Pero ven, lo interesante es, bueno, cómo estas ideas llegan y finalmente nos permean, ¿no? Nos tocan de alguna u otra manera. Siguiendo la teoría de los 6 grados, estamos a 2 grados de Minsky, estamos también a 2 grados de Alan Turing, a través del doctor Nasuno y a través de Donald Mickey, ¿no? Y después llegamos a Turing. Pues otra vez son 2. Bueno, algo anda mal con mis dedos, ¿verdad? Bueno. Bien, entonces, esta es una de las aportaciones más importantes que realizó el doctor Adolfo. Y pues ya para terminar, para ir terminando la sesión de hoy, pues platicarles otro último desarrollo muy importante hecho por Samuel. Samuel era un investigador de IBM y justamente lo que hace es un programa que jugaba damas, ¿no? No damas chinas, damas. Y pues él dijo, pues la verdad a mí no me interesa modelar la inteligencia humana como tal. O sea, ya no estábamos hablando de cuestiones cognitivas, sino ya nos vamos más del lado de inteligencia artificial, donde me importa el resultado, ya no tanto como lo modela el cerebro. I'm interested into what the real problem is, but not into the brain's methods for solving it. Está bien, insisto, se vale, no todo tiene que buscar lo mismo, y de hecho su programa era bastante bueno. Y era bastante bueno, sobre todo por esa parte que tiene ahí el signo de interrogación, que dice que la máquina podía mejorar incluso sin un oponente humano. Si Samuel ponía 2 copias de su programa a jugar una contra otra. ¿A qué le suena? A ver, díganme ustedes. Dice, exacto, Diana. Reinforcement learning, ¿no? Y justamente cuando tenemos las redes neuronales adversariales, donde justamente es este principio el que permitió a AlphaGo jugar también, porque se empezó a entrenar contra sí mismo. Fíjense, una red que trata de engañar a la otra y la otra que trata de no dejarse engañar. Entonces, cuando mejora esta hace que mejore esta y así continuamente, ¿no? Entonces, hablamos de aprendizaje reforzado adversarial. Esta parte del adversario es muy importante. Entonces, de nuevo decimos, wow, el descubrimiento de esta década, porque casi no se hablaba
bueno, hablamos de los 2010, ¿no? Casi no se hablaba de redes adversariales. Y de nuevo, aquí estaba el concepto. Samuel ya lo traía y estamos hablando de los 50, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas ideas han estado allí, inmanentes, como diría el paper de McCullough y Pitts, ideas inmanentes en el sistema nervioso, pero son ideas que han estado ahí metidas de alguna manera, ¿no? Y también dice aquí de manera muy importante, Turing veía el aprendizaje automático como aleatorio o sistemático, por lo cual él quería decir búsqueda exhaustiva. Entonces, hasta aquí se había hecho mucho énfasis en búsqueda exhaustiva y no tanto en cómo recortar caminos, donde decíamos, eso ya no me importa, eso ya no me importa, o sea, en asignar pesos. Para las damas, para el juego de las damas, lo importante ya era darse cuenta de que si esta estrategia no me sirve, la dejo de explorar y la dejo de explorar, la dejo de explorar y al rato ya dejo de hacer búsqueda exhaustiva. Esto fue un cambio muy importante que dio las damas de Samuel, ¿no? Las chicas de Samuel. Y jugaban justamente en una máquina como estas, que esta era una IBM 420, creo. Entonces, bien vieja, todavía de los 50, o sea, esas máquinas todavía funcionaban con bulbos. Estos que ven ahí son bulbos. Pero ya se podían hacer este tipo de juegos. Y aquí está la máquina mostrada un poquito más grande, eran maquinones tremendos. Y un efecto muy interesante que tuvo esto es que a partir de entonces la inteligencia de las máquinas se empezó a ver como algo malo. Siempre han estado, y también vamos a abordar en algún momento de estas clases, pues todas las películas y eso. Digo, no hace mucha falta, pero es divertido platicar de ello, de todas las distopías, ¿no? Todas las películas de ciencia ficción, creo que siendo Skynet uno de los representantes más importantes, donde finalmente toman a la humanidad y las máquinas toman el control, también bien Matrix, ¿no? Entonces digo, no existían todos esos conceptos como tal en aquel entonces, pero la gente tenía mucho temor de que las máquinas se volvieran más inteligentes que el ser humano. Y lo que había hecho Samuel era que jugaban mejor que él su creación. Entonces, eso era lo que sorprendía y lo que asustaba a la gente. Entonces, a pesar de que hubiera sido muy buena propaganda en aquel entonces para IBM, dijeron, no, mejor no le llamamos como tal, no le llamamos que es como inteligencia, y bueno, sí, juega damas, pero es chafita, no le hagan caso, porque IBM siempre, toda la vida ha estado orientada hacia el marketing, ¿no? IBM ha estado muy orientada siempre hacia los negocios, cosa que creo que le ha costado bastantes buenas oportunidades en todos los sentidos. También algún día vamos a hablar de Watson y de todas las tonterías que hizo, pero también de lo importante que fue Watson, ¿no? De IBM. Bien, entonces, no le hizo mucho caso IBM, justamente Samuel lo dice, y justamente por eso, ¿no? Estaba preocupado IBM de que la 704, hace ratito dije mal el modelo, de que la 704 se volviera amenazante de tal forma que decían, se obligaba a los vendedores a que citaran a Ada Lovelace. Y Ada Lovelace decía, la computadora no tiene pretensiones de originar nada, solo puede hacer lo que le hemos ordenado realizar. Entonces ya quedaban tranquilos, ¿no? Pues si lo dice Ada Lovelace, está bien, tiene razón y nunca va a venir a tomar a la raza humana, ¿no? Pues bueno, creo que hoy en día sigue siendo una amenaza bastante interesante. Y bueno, a partir de ahí, entonces en la siguiente clase vamos a comentar cómo este mismo temor dio forma a ciertas empresas como Digital Equipment Corporation, quienes en lugar de llamarle Digital Computers o algo así, o en lugar de llamarle computadora, le llamaron PDP a su computadora, que era un procesador digital de programas, ¿no? No era una computadora, evitaban el nombre porque computadora se empezó a ver o asociar con todo con este desarrollo de la inteligencia. Y en los negocios lo que menos querían en aquel entonces era algo más inteligente que el jefe, ¿no? Todavía, pero es un poquito distinto. Bueno, pues hasta aquí le dejamos entonces. No sé si alguien quiera comentar algo en los minutitos que nos restan. No. Bueno, yo sí. Acerca de la tarea,
Le voy a poner entonces, porque creo que no quedó muy claro, ¿no vieron? Hay como unos QRs por aquí, por allá. Son nada más son 2 videos y un paper de Shannon. Entonces tienen que ver los 2 videos, leer el paper y hacer un ensayo de una cuartilla cuando mucho. Si quieren hacer de 10 cuartillas, no me enojo, yo los leo. Entonces, pues expláyense, ¿no? Pero mínimo es una cuartilla y no pongan letra de 20 puntos, sino letra normal, como la que trae Word en su plantilla original, ¿no? Con letra Arial o Calibri. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el siguiente martes, entonces, a las 4. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bye. Adiós. Gracias. Gracias, profe, cuídese mucho. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Muchas gracias, Irán. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Doctor, yo sí tenía una pregunta. Un segundo. Sí, sí, doctor. Ya, es que me entró una llamada justo en ese momento. Dime. Ah, perdón. Es por si había que si había que tener alguna estructura en el ensayo. No sé si. No, es libre. Es completamente libre. Ok, solo tirar ideas. Okay. Es que Bueno, no así hay tan gente que dice, ¿no? No, hay gente que dice cómo se debe escribir un ensayo. Sí, pero creo que sería un ensayo todavía más largo, ¿no? Lo que sí quisiera es que tuviera un propósito, ¿no? O sea, cuando escribes algo, pues vas partiendo de un punto y quieres llegar a algo. Entonces, no sé, por ejemplo, el punto puede ser la IBM 704, ¿no? Me parece que era una máquina muy grandota y que tenía, bla, bla, bla. Entonces, te centras en la máquina, en la IBM, pero pones a lo largo de la historia. Bueno, pues no es sobre la máquina, ¿no? Pero si fuera sobre la máquina. Es de Shannon el ensayo. Pero si hubiera sido la máquina así, Simon no hubiera podido hacer esto, el marketing, no sé. Es que me quedé con eso porque fue lo último que dije. Pero si es de Shannon, te puedes enfocar, por ejemplo, en por qué fue importante Shannon, o por qué era importante su experimento de los ratoncitos, o todas las aportaciones que tuvo Shannon en general, etcétera, ¿no? O sea, debe haber un punto central y ya tú le pones las ideas en general. En teoría, debería tener introducción, desarrollo y conclusiones. Casi un párrafo de cada uno de ellos, si es que necesitas alguna guía. Como tal, aventar ideas, pues, híjole, puede llegar a ser muy aleatorio, ¿no? Y como que eso no es un ensayo. Ah, entendido. Y usted va a poner las instrucciones en el Classroom, ¿no? Sí, voy a poner eso, por lo menos lo de introducción, desarrollo y conclusiones. Ah, y también va a haber ¿y dónde va a subir para subirlo? ¿En el cual? Es que hay 2 Classrooms, o estoy en 2 Classrooms. En el de esta materia. Ajá, pero se supone que estoy en habilidades. No, en la de este. Ah, ok, la de inteligencia artificial. Exacto. Está bien. Correcto. Gracias, doctor, con permiso. De nada, que te vaya muy bien. Alfredo. Gracias, doctor. Nada más una pregunta rápida. ¿La presentación va a estar en la plataforma de Classroom? Sí, en material relativo a la presentación también. Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Pues nada más era eso, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo los dejo porque salgo corriendo a otra reunión. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Bye.